El Congreso de los Diputados es uno de los edificios más conocidos de Madrid, situado en la carrera de San Jerónimo entre la Puerta del Sol y el Paseo del Prado. Su precedente es el Convento del Espíritu Santo, que quedó vacío tras un violento incendio ocurrido en 1823. En 1834 la reina regente María Cristina ordenó que se habilitara la iglesia del convento para acoger la reunión de las Cortes Generales. Para tal efecto, el edificio se modificó por completo, sobre todo la fachada, en donde se construyó un nuevo pórtico de ingreso. No obstante, en 1837, cuando los progresistas accedieron al poder, entendieron que aquel viejo edificio no era el adecuado para acoger a la Cámara Popular, por lo que en las Cortes Constituyentes de aquel año decidieron la construcción de uno nuevo sobre el solar del antiguo convento. El edificio se construyó entre 1843 y 1850, fue inaugurado el 31 de octubre de 1850 por la reina Isabel II según el proyecto del arquitecto don Narciso Pascual y Colomer. De estilo neoclásico, tiene una fachada principal, un amplio pórtico compuesto de 6 grandes columnas corintias que sirven de base a un frontispicio que incluye un bajorrelieve de Ponciano Ponzano, el cual representa a España abrazando a la Constitución, rodeada de la fortaleza, la justicia, las bellas artes, la armonía, el comercio, la agricultura, los ríos y canales de navegación, el valor español, las ciencias y la abundancia y la paz. Detrás de las columnas hay una gran puerta de bronce para la entrada del rey y para la entrada del pueblo con ocasión de las jornadas de puertas abiertas. Al pie del pórtico y de las 6 columnas se accede por una escalinata de granito, en cuyos lados figuran 2 grandes leones de bronce, también debidos a Ponzano. Dispone de un sótano destinado a las instalaciones generales de la casa y de 3 plantas más. En la planta baja del edificio están las estancias más representativas, el salón de sesiones, el salón de conferencias o de pasos perdidos, los despachos de presidencia, la sala de ministros y la biblioteca. El vestíbulo principal se halla entre el salón de conferencias y el acceso al pórtico de la carrera de San Jerónimo. Es de forma elíptica, decorado con estucos imitando mármoles de colores y alta bóveda de casetones. Alberga una estatua en mármol de la reina Isabel II. La pieza de unión entre el vestíbulo de la puerta principal y el salón de sesiones es el salón de conferencias, de planta rectangular, conservado con entera fidelidad en todos sus términos, estucos de muros, suelos de mármoles de distintos puntos de la península, techos pintados en 2 cuerpos sucesivos, elementos de iluminación tanto de 2 grandes arañas como de apliques en 2 alturas. Su techo se cierra con un gran lucernario de vidriera artística. En el centro de esta pieza se ubica una mesa de estilo imperio, con adornos de bronce y nácar y tablero de ágata, regalo de Isabel II al palacio. En los ángulos figuran 4 bustos, de Martínez de la Rosa, por Ponciano Ponzano. Argüelles, por Sabino Medina. Conde de Toreno, por José Piquer. Y Mendizábal, por José Grajera. La bóveda de este salón, pintada por Vicente Camarón, está dividida en varios compartimentos. A la izquierda del vestíbulo se encuentra el gabinete de los ministros, donde se celebran las reuniones de la mesa del Congreso de los Diputados. El escritorio del reloj recibe su nombre del reloj de gran valor que en él se encuentra, construido por Alberto Vilite en 1857 en Barcelona, consta de 2 cuerpos, en el superior están representados el Sol, la Tierra y la Luna y su posición respecto de las 4 estaciones, en el inferior, un calendario con el día de la semana, el día del mes, el mes y el año, la hora en España, la ecuación del tiempo, la hora a la que se pone el sol,
una representación de la bóveda celeste, 3 esferas. Con el termómetro, barómetro e higrómetro y a los 2 lados esferas con las horas locales de 20 ciudades del mundo, la caja es de palo de rosa con incrustaciones de nácar, siendo el ebanista Agustín Moragas. El salón de sesiones es de planta semicircular. Mide 34 metros de diámetro y 12,20 de testero, estando cerrado por una bóveda de 15 metros de altura. En el testero figura un amplio dosel adornado con el escudo nacional. A ambos lados de este se hallan las estatuas de los reyes católicos, en mármol blanco Carrara, ejecutadas por José Panucci, Isabel la Católica y Andrés Rodríguez, Fernando el Católico. Más allá de estas se encuentran 2 lienzos, a la izquierda, uno de Gisbert, que refleja a la reina María de Molina presentando a su hijo, el infante don Fernando, a las Cortes de Valladolid. Y a la derecha hay otro, de Casado de la Lisal, que recoge el juramento de los primeros diputados de las Cortes de Cádiz. Por encima del dosel, al nivel de la bóveda, hay 4 cariátides de Sabino Medina que simbolizan las ciencias, el comercio, la marina y la agricultura. En los 2 ángulos superiores se contemplan además 2 pinturas triangulares de Carlos Luis de Rivera, una representando al Decálogo y otra al Evangelio. Debajo del dosel y sobre una plataforma cubierta de mármol figuran la presidencia y los asientos reservados para los miembros de la mesa. Justo delante de la presidencia, pero a un nivel más bajo, se halla la tribuna de oradores, desde la que pueden pronunciar sus discursos los diputados y miembros del gobierno. Enfrente, y ocupando la mayor parte del salón, figuran los escaños de los diputados, dispuestos en forma semicircular, con cabida para 580 escaños. En un segundo nivel, y por encima de algunos escaños, figuran las tribunas del cuerpo diplomático, prensa y tribuna pública. En la bóveda, de Carlos Luis de Rivera, puede observarse una pintura central, en la que se representa a Isabel II en su trono con la Constitución, rodeada de personajes históricos españoles, el Cid, Cristóbal Colón, Saavedra Fajardo, Cervantes, etc. A ambos lados de esa pintura figuran 2 grandes espacios dedicados a las 4 virtudes cardinales. Uniendo a estos espacios se disponen 4 cuadros recogiendo la historia de la legislación, legisladores de la época greco-romana, época goda, de la época aragonesa y de la época de la Restauración. Entre cada uno de estos cuadros aparecen fajas con figuras y representaciones alegóricas. La primera planta está ocupada, entre otras dependencias representativas, por la sala donde se celebran las reuniones de la Junta de Portavoces, denominada de Mariana Pineda porque en ella cuelga el cuadro de este nombre pintado por Juan Antonio Vera y Calvo, y diversas salas y despachos de los miembros de la mesa y del jefe de la oposición. En sus pasillos figura el cuadro de Dioscoro de la Puebla sobre el compromiso de Caspe y una galería de retratos de quienes fueron presidentes de las Cortes o del Congreso de los Diputados desde 1810. La biblioteca está situada en el ángulo que forma la planta baja, y es obra del arquitecto Arturo Mélida, de 1889. Con 3 pisos de altura, alberga cerca de 210.000 volúmenes y es junto al archivo, custodio de los documentos de las Cortes desde su apertura. En la sala Ernest Lluch se celebran sesiones de comisiones, reuniones de grupos parlamentarios y otros actos, presentaciones de libros, jornadas de estudio, etc. En esta sala tienen también las reuniones con delegaciones extranjeras ya que está dotada de traducción simultánea. Su localización se encuentra en el edificio de la segunda ampliación. Y hasta aquí el recorrido por este edificio ilustre de Madrid.